Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero y te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo video más aquí en Lenguaje Infinito. Mi nombre es Raúl Flores y el día de hoy vas a descubrir todo lo relacionado con el acento ortográfico. Recuerda mi metodología, te manejo conceptos básicos, conceptos clave, con palabras clave, algunos ejemplos y dónde aplicarlo. ¿Sí? En este caso con una actividad. Te recuerdo que si necesitas de alguna asesoría especializada para resolver alguna duda relacionada con gramática, sintaxis, ortografía, lectura, cualquier duda que tengas con el español, ya sea que vayas a presentar alguna evaluación o simplemente estés estudiando, mándame un correo, mándame un mensajito al correo que está aquí en pantalla y yo te voy a estar apoyando. Vamos a organizarnos para tomar una asesoría y así estudiar los dos juntos. Bueno, vamos con el video. Bien, ya aquí en pantalla te muestro lo que es el acento ortográfico. Pero antes de empezar con este tema, quiero comentarte que vamos a seguir utilizando la misma técnica de entonación que utilizamos en el video anterior del tema el acento prosódico. Si no lo has visto, te invito a que vayas y lo cheques, lo voy a dejar por aquí o en la descripción para que lo mires y te enteres de lo que estoy hablando. Dicho esto, comenzamos. Entonces, ¿qué es el acento ortográfico? Nos dice que el acento ortográfico se visualiza con el símbolo tilde, que va sobre una vocal de una sílaba tónica. Ahora, a diferencia del acento prosódico, el acento ortográfico es visible, ¿sí? No solamente lo vamos a escuchar o lo vamos a entonar, sino que lo vamos a visualizar, ¿de acuerdo? Porque es gráfico. Ahora, algo que quiero mencionar es que a lo largo de mi carrera como docente he tenido algunos alumnos que cuando yo les pregunto sobre la forma de acentuación de alguna palabra, muchas veces ellos no me saben contestar correctamente. Es decir, me dicen, bueno, yo esta palabra la escribo así porque sé que se escribe así. En algún momento algún maestro me la corrigió o bien me dicen que leyeron algún libro y pues se enteraron de cómo se escribe una palabra y se les quedó grabado, ¿no? Esto no es del todo incorrecto, es decir, vaya, es una buena forma de aprendizaje el leer, de hecho es una de las mejores formas de aprendizaje, ¿no? El leer algún libro, y no hablo necesariamente de un libro didáctico o de asignatura, sino de un libro de lectura como una novela, un cuento, etcétera, ¿no? Pero a mí me gusta que cuando yo les pregunto, o a mí me gusta que cuando ellos se ven frente a alguna evaluación, ellos sepan argumentar, ¿sí? Argumentar su respuesta o argumentar su postura de una forma correcta, ¿sí? A mí me gusta que comprendan y entiendan los temas que yo les voy a explicar para que sepan contestar ese tipo de preguntas. A ver, ¿por qué se acentúa esto? Bueno, se acentúa por esto. Es decir, que den una argumentación correcta, ¿de acuerdo? Ahora, dicho esto, ¿cómo vamos a utilizar el acento ortográfico? ¿Dónde se coloca? Bueno, el acento ortográfico debe de cumplir con las siguientes funciones y reglas de palabras. Te invito a que vayas apuntando en tu libreta, ¿sí? Todo lo importante que te estoy explicando. Bueno, tenemos entonces las palabras agudas. ¿Qué son las palabras agudas? Son palabras cuya sílaba tónica recae en la última sílaba y se acentúan siempre y cuando la palabra termine en n, s o vocal, ¿sí? Es decir, vamos a contar siempre de derecha a izquierda, y esto ya se los he explicado. Vamos a contar de derecha a izquierda, siendo la sílaba de la derecha la última sílaba, ¿ok? Si esta es la tónica y termina en ns o vocal, pues entonces se le debe colocar la tilde o el acento ortográfico. Por ejemplo, si tenemos la palabra canción, aplicamos la técnica de la entonación y decimos canción, ¿ok? Y nos damos cuenta que la silabación pues es la sílaba tónica, termina en n y es la última, entonces se le debe de colocar la tilde. Ahora, ¿en qué vocal se le debe de colocar la tilde? Si hay dos o tres vocales, hay que buscar la vocal que tenga mayor intensidad, es decir, donde suene más fuerte.
Si nosotros decimos canción, nos damos cuenta que la vocal O es la que tiene más fuerza o más peso. ¿De acuerdo? Luego, siguiente ejemplo, tenemos la palabra jabón. Nosotros decimos jabón, ¿ok? Y nos damos cuenta que la sílaba bon, pues es la sílaba tónica, es la sílaba que tiene mayor fuerza, termina en N, ¿sí? Entonces hay que acentuarla de acuerdo a la regla del acento ortográfico de las palabras agudas. Bien, siguiente categoría de palabras. Tenemos las palabras graves. ¿Qué son las palabras graves? Son palabras cuya sílaba tónica recae en la penúltima sílaba y se acentúan siempre y cuando la palabra no termine en NS o vocal. Estas, a diferencia de las agudas, se deben de acentuar si la tónica recae en la penúltima sílaba y esta palabra no termine en NS o vocal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos la palabra árbol. Nosotros aplicamos la técnica o el método de la entonación y decimos árbol. ¿Ok? Y nos damos cuenta que ar, pues es la sílaba tónica. Por lo tanto, es la sílaba donde recae mayor fuerza. Y de acuerdo a al orden de sílabas, pues es la penúltima, ¿sí? Entonces, también aplica que no termina ni en NS o vocal, por lo tanto, es una palabra grave que tiene que llevar el acento ortográfico. Entonces le ponemos la tilde en la sílaba ar. Lo mismo sucede con la palabra álbum. Decimos álbum. ¿Ok? Observamos que no termina ni en NS o vocal, que la sílaba tónica es al, es la penúltima, por lo tanto es una palabra grave. Bien, continuamos con la siguiente categoría de palabras. Si este video te está gustando, te invito a que me dejes un like y a que te suscribas. Continuamos. Siguiente tipo de palabras, tenemos las palabras esdrújulas. ¿Qué son las palabras esdrújulas? Bueno, son palabras cuya sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba y estas siempre se acentúan. Es decir, va a recaer en la antepenúltima sílaba. Si nosotros contamos de la misma manera, de derecha a izquierda, tenemos última sílaba, penúltima sílaba y antepenúltima sílaba. ¿De acuerdo? Aplicamos la misma técnica de entonación en el ejemplo teléfono, por ejemplo. Decimos teléfono, ¿sí? Y nos damos cuenta que la sílaba tónica es la sílaba le. Por lo tanto, cumple, tanto por la ubicación, cumple con la regla del acento ortográfico y de las palabras esdrújulas. De la misma manera decimos en la palabra helicóptero, decimos helicóptero. Aplicamos la técnica, la metodología de la entonación y de esta manera podemos encontrar que la sílaba tónica es cop, ¿sí? Y está ubicada en lo que cumple con las reglas esdrújulas. ¿De acuerdo? Esto es muy fácil, es muy sencillo, ¿verdad? Bien, vamos con las siguientes palabras que son las palabras sobresdrújulas. Bueno, las palabras sobresdrújulas tienen un grado de complejidad un poco mayor, ¿sí? Pero bueno, es fácil de entender, te lo explico. Son palabras cuya sílaba tónica recae en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba, es decir, todavía de la antepenúltima a la anterior. Y estas siempre se van a acentuar al igual que las palabras esdrújulas. Pero bueno, ¿cómo se conforman? Estas se conforman con morfemas derivativos, es decir, palabras que se le añaden a un lexema o raíz para formar una nueva palabra. Pero, ¿qué es esto de los morfemas derivativos y qué es esto de los lexemas? Bueno, para que quede claro fácilmente, un morfema es una pequeña estructura de palabra que se le va a añadir a un lexema, ¿sí? Se le puede añadir al principio o al final. En este caso lo vamos a añadir al final. Por ejemplo, si tenemos el lexema o palabra fácil, ¿sí? La palabra fácil. Sabemos que la palabra fácil tiene que llevar acento en la A porque es una palabra grave y cumple con las reglas del acento ortográfico. Entonces le ponemos el acento a la palabra fácil. Pero si nosotros le añadimos el morfema derivativo, mente, ¿sí? Creamos una nueva palabra, es decir, una palabra derivada. Decimos entonces fácilmente, ¿sí? Y sigue conservando la tilde
¿sí? Del acento ortográfico y se vuelve una palabra sobresdrújula. Ya no sería una palabra grave, ahora sería una palabra sobresdrújula. Esto también aplica en los verbos que están conjugados en el modo imperativo, cuando se les coloca un pronombre reflexivo, y en los adverbios cuando la raíz ya cuenta con acento, que es lo que ya les estaba yo explicando. Ahora, calma, yo sé que de momento pues sí es distinto a las demás reglas, pero lo vamos a entender de la siguiente manera. Tenemos los ejemplos. Tenemos la palabra pásamelo, ¿sí? Ahora, si nosotros la dividimos en sílabas, decimos pásamelo. Aplicamos la misma técnica de la entonación. Pásamelo. Ubicamos en qué sílaba está la tónica y de esta manera podemos colocarle el acento y saber si es una palabra sobresdrújula. ¿Ok? Pero bueno, si nosotros queremos entender entonces cuál es la raíz de la palabra pásamelo, la raíz sería pasa. Sabemos que esta raíz por sí sola no debería de llevar acento, es decir, si nosotros eliminamos melo, así, pues esta palabra no debería de llevar acento, sería pasa, nada más. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros le añadimos los morfemas derivativos me y lo, ¿sí? Que son pronombres reflexivos y este es de objeto directo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que ya se conforma una nueva palabra derivada, ¿sí? Y esta sí debe de llevar el acento porque al estar más extensa y al entonarla nos damos cuenta de que ya tiene una sílaba tónica en un lugar específico. En este caso, en la sílaba pa. Y aquí te lo dejo dividido en sílabas para que observes bien dónde está ubicada. Y aquí te marco la sílaba me y lo para que te des cuenta de que son los morfemas derivativos. ¿Ok? Ahora, lo mismo aplica con la palabra rápidamente, ¿sí? Si nosotros tenemos, voy a borrar aquí, si nosotros tenemos la raíz, sería rápida. Y sabemos que esa raíz, bueno, es una palabra esdrújula, ¿sí? Sabemos que esta palabra tiene acento o debe de tener acento ortográfico, la tilde, ¿sí? Pero si nosotros le añadimos el morfema derivativo, mente, que en este caso yo te dije que tiene que ser un sufijo porque va al final, ¿sí? Si nosotros se lo añadimos, creamos una nueva palabra, una palabra derivada, ¿sí? Y en este caso es una palabra más extensa, decimos rápidamente. Sigue conservando su acento, ¿sí? Entonces esto aplica para las raíces o los lexemas que ya tienen acento, pues lo va a seguir conservando. Antes de que se me olvide, y esto es muy importante, a muchos de mis alumnos les pasa que fallan en estas situaciones. Si tenemos una palabra como la palabra veloz, ¿sí? Es decir, una raíz veloz, y nosotros aplicamos la técnica de la entonación, decimos veloz, y nos damos cuenta que es una palabra aguda, pero como termina en Z, no cumple con el requisito de las palabras agudas del acento ortográfico. Es una palabra que está dentro del acento prosódico, ¿sí? Únicamente se escucha y no debe de llevar tilde. Y hasta ahí todo maravilloso y todo muy bien. Pero ¿qué pasa si le ponemos el sufijo mente o el morfema mente? Se crea una palabra más extensa. Y ojo, aquí es donde les falla. Creen que por ponerle el sufijo o el morfema mente ya se hace una palabra más grande y se vuelve sobresdrújula y tal. Y no debe de ser así. Tenemos que aplicar dos cuestiones, dos temas o dos puntos muy importantes. Una, aplicar la técnica de la entonación y decimos velozmente, ¿sí? Y nos damos cuenta que es una palabra grave porque la tónica recae en men, ¿sí? Y segundo lugar, eliminar ese morfema o ese sufijo, en este caso, el morfema mente. Y observar que la raíz no tiene tilde. Y si no tiene tilde, por lo tanto,
la derivación, velozmente, se queda sin tilde, ¿sí? Lo mismo sucede con seriamente, ¿sí? La raíz es seria y si nosotros le ponemos mente, pues también se queda sin tilde, no hay una nueva palabra aquí que tenga que llevar acento, ¿sí? Y en el caso de gravemente, también. O sea, es una palabra que no lleva acento ortográfico. Todas estas están dentro del acento prosódico, ¿sí? Pero no del ortográfico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por lo que ya les dije. Borramos el morfema, borramos el sufijo y nos damos cuenta que la raíz no lleva tilde y de la misma manera, si nosotros la pronunciamos alguna de estas palabras, decimos gravemente, por ejemplo, aplicamos la técnica de la entonación y de esta manera vamos a ubicar dónde se encuentra la sílaba tónica y si corresponde a el acento ortográfico. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se aplica? Reitero, cuando son palabras cuya raíz ya lleva acento. Por ejemplo, fácil, fácilmente, conserva su tilde. Difícil, difícilmente, ¿ok? Sigue conservando su tilde. En el caso de rápida, rápidamente también, ¿sí? Ahora, ¿cuándo aplica entonces con palabras que su raíz no tiene acento? Por ejemplo, en el caso de pásamelo, ¿sí? La raíz es pasa y se le añaden pronombres, ¿sí? Ya sea reflexivos o de objeto directo. Únicamente aplica en el caso de los verbos, que se les tenga que poner algún pronombre, ¿sí? Por ejemplo, aparte de pásamelo, si tenemos la raíz lleva y le añadimos unos pronombres celo, ¿sí? Llévaselo, entonces esta palabra debe de llevar acento. Aquí sí aplica, ¿sí? Aquí se aplica en la raíz de los verbos, ¿sí? En la raíz de los verbos cuando se le añaden pronombres, como pronombres reflexivos o pronombres de objeto. ¿De acuerdo? Ahora, el tema de los morfemas y de los lexemas también lo vamos a ver en un video más adelante, ¿sí? Pero quiero que quede claro cómo se conforman. Aquí lo importante es la técnica. Si tú quieres descubrir o te están pidiendo en un ejercicio que le pongas el acento a una palabra sobre esdrújula, pues tú aplica la técnica de la entonación, ¿sí? Entonas la palabra y de esta manera puedes ubicar dónde está la sílaba tónica. Y de acuerdo a la ubicación te darás cuenta qué tipo de palabra es. ¿De acuerdo? Si es una sobresdrújula, ¿sí? O si es una esdrújula, o una grave, o una aguda. Muy bien. En la parte del tema este de las sobresdrújulas es solamente para que entiendas esta parte que a lo mejor fue un poco más compleja. Es solo para que entiendas cómo se conforman, ¿sí? Cómo es que se conforma una palabra sobresdrújula. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente segmento que sería esta breve actividad que tenemos aquí. Te recuerdo que debes de ir tomando apunte, ¿sí? Si no has tomado apunte, puedes regresar, pausar el video, regresarte y empezar a anotar todo lo que ya he estado mencionando. También si tienes alguna duda o si de plano te quedaste atorado en alguna parte o en algún subtema relacionado con lo que ya estuve yo mostrándote o enseñándote, pues puedes mandarme un mensaje al correo, ¿sí? Bueno, tenemos actividad. Coloca la tilde y clasifica las palabras según su tipo de acento ortográfico. Esta actividad es parecida a la que hicimos en el acento prosódico. Tenemos el ejemplo, la palabra balón. Balón. Aquí tenemos marcada la vocal, que sería la vocal tónica, y la sílaba tónica sería long. Por lo tanto, es una palabra aguda, ¿sí? Tienes que hacer lo mismo, aplica la metodología de la entonación con palabra acordeón, con la palabra mártir, millón, tráemelo, círculo, lápiz, revés, acuático, América, cómetelo, ¿sí?
Tú en tu libretita vas a ir anotando estas palabras y sobre la línea le vas a poner qué tipo de acento ortográfico es, ¿sí? O qué tipo de palabra es, ¿de acuerdo? Y bueno, hemos llegado a la parte final ya de este video. Te invito a que te suscribas, a que dejes un like ahí en este video para que pueda yo verlo y que pueda yo animarme a subir más contenido. También te hago la invitación a que si tú tienes alguna duda relacionada con estos temas, te has quedado atorado con algún ejercicio o estás estudiando para alguna evaluación, pues ya sabes, mándame un mensaje al correo que está en pantalla o que va a estar en la descripción. De esa manera podemos contactarnos y comunicarnos para estudiar los dos juntos. Nos vemos en el siguiente video.